Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos hasta la casa de perfumería de Byron Parfums. Vamos a probar algunos de sus perfumes en los viales de muestras que podemos encontrar en su página web. La de estos perfumes te los voy a dejar por abajo en la cajita de descripción, ya que los perfumes de Byron Parfums no se encuentran en muchas perfumerías, pero tiene su propia página web desde donde podemos encontrarlos. Hoy vamos a conocer el perfume Black Dragon. No se ve bien el nombre porque está en negro, pero no sé si se ve así, ¿veis? Black Dragon pone aquí. Bueno, antes de pasar a sus notas, os diría que lo que es el perfume, este perfume, vienen en una presentación sencilla. No sé si conocéis los perfumes de Byron Parfums, pero lo que son sus cajas vienen así. Este es un ejemplo de otro perfume que yo tengo. Son cajas sencillas. Los frascos también son sencillos, así, simplemente un frasco sencillo con su pegatina, con su nombre, pero cuando lo veo así, hago la reflexión que prefiero un frasco sencillo y un buen perfume en su interior que no muchos colorines, muchas cositas brillantes y luego dentro un mal perfume. Desde luego en la casa de Byron Parfums los frascos son sencillos, pero el interior en sus perfumes vale muchísimo. Vamos con las notas y lo comentamos. Black Dragon, es del año 2020, con notas de salida de miel, piña y mango, notas de corazón puro, vainilla, bourbon y sándalo, y notas de fondo, pachulí, ámbar y almizcle. Perfume con una duración que sobrepasa las 12 horas. Tengo que decirte que uno de los días que estuve testeando el perfume ya llevaba unas 12 horas con el perfume puesto. Y allá sentía los rastros del perfume, el fondo del perfume en mi piel. Me fui a la cama y a la mañana siguiente que aún quedaban ligeros rastros del perfume en mi piel. Ya el fondo oscuro del perfume, pero aún estaba ahí. O sea, gran duración. Con una intensidad alta. Cuando nos ponemos este perfume, lo más recomendable es ponerte 3-4 aplicaciones porque tiene una intensidad alta. Verás, cuando leo las notas miel, piña, mango, vainilla, te puedes imaginar que va a ser un perfume tutti frutti frutal. Pero cuidado, que este perfume guarda secretos en su interior. Tiene una salida tropical, melosa, pero entre medias del perfume hay notas oscuras. Para empezar, la vainilla bourbon es como si fuera un concentrado meloso junto a la miel, pero de una miel y una vainilla muy oscura. Parece ámbar, un ámbar dulce en el que se mezcla ese aroma de puro que si has probado, por ejemplo, perfumes que tienen hoja de tabaco, te puede resultar ese aroma familiar. Esos aromas que de inicio vienen tropicales, frutales, tienen esta condensación de aromas como si fuera una gema de ámbar, un tanto ligeramente dulce de la miel, con una vainilla oscura y con matices de planta de tabaco. Poco a poco, cuando vamos avanzando en el perfume, lo que aquí se va a ir disipando y tomando fuerza es la parte oscura de ese ámbar, ligeramente dulce, porque también va perdiendo poquito a poco el dulzor de la miel y de la vainilla y se va volviendo oscuro. El ámbar toma matices del almizcle, ligeros matices de las frutas que le pueden quedar los pequeños rastros y poquito a poco se va volviendo un perfume oscuro, denso, que es precisamente un ámbar oscuro lo que va a quedar en nuestra piel como rastro final y que ese rastro final te va a acompañar durante mucho tiempo.
Realmente es un perfume oscuro pero sorprendente. El aroma de inicio me ha encantado porque de primeras, aunque te esperas una composición muy frutal, lo que te encuentras es un choque olfativo completamente distinto a lo que puedes estar acostumbrado en perfumes tropicales de verano. Aquí no, esto es una tormenta en el mundo tropical, porque se vuelve oscura, se vuelve nublada, se vuelve gamberra y se hace un perfume realmente intenso e interesante. Desde luego, no es un perfume para novatos. Es un perfume que lo voy a considerar completamente unisex, porque aunque yo sé que este perfume muchos hombres se van a sentir completamente a gusto con sus aromas, tengo que decir que es un aroma que yo me lo quedaría todo para mí, porque tiene esa parte tropical tormentosa, pero hace precisamente que sea distinto a otros perfumes y hace que sea impresionante. Perfume para otoño-invierno, porque es oscuro, potente. Aunque veamos frutas tropicales, esto tiene tanto una intensidad como una densidad de aromas con el ámbar, el dulzor y todo lo demás, que mejor utilizarlo en otoño-invierno o noches frescas de verano. Un perfume que no lo veo excesivamente raro ni excéntrico, pero creo que aunque sus notas pueden ser conocidas por todos, no es un perfume para principiantes. Creo que este tipo de aromas es mejor, por supuesto, siempre probarlos antes, como nosotros hemos hecho con su set descubrimiento, pero por supuesto creo que tienes que saber lo que te vas a esperar, por ejemplo, con un ámbar más intenso en el perfume y no esperar que este perfume sea un cóctel de frutas tropicales, ¿me entiendes? Y yo creo que en ese sentido es más que nada experiencia olfativa más que otra cosa para adentrarte en este mundo. Desde luego, si quieres un aroma de frutas tropicales fuera de lo común, completamente distinto y que te sorprenda a tus sentidos, este perfume tiene esa característica. Bueno amigos, seguimos conociendo los perfumes de Byron Parfums, que creo que son muy interesantes. Nuevas creaciones que este perfumista nos presenta para sorprender nuestros sentidos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.